Muy buenas noches, paz y bien. Buenas noches a México, a Colombia, Venezuela, Paraguay, de donde se encuentren, a los hermanos, hermanas, sean bienvenidos a su 9F, a la novena franciscana, en este día en el que estamos preparados, estamos emocionados y estamos contentos nuevamente por compartir con ustedes. Javier, buenas noches. Buenas noches, Sergio, Sergio, ya estamos cerca del final, ya nos faltan apenas 2 días más, señores, y llegamos a la gran celebración que tanto esperamos, que es la fiesta de nuestro Padre San Francisco de Asís, y nosotros hemos querido resaltar esta espiritualidad nuestra con su programa de 9F, con esta novena, que estamos haciéndola con tanto cariño y tan especial. Y empiezan a llegar los saludos, Javier, señal que ya están conectados desde el primer momento. Hermanos, paz y bien, gracias por tantas riquezas que nos comparten, bendiciones. Saludos, hermanas Clarisas de Durango. ¿Quién más está por ahí? Pues parece que más nadie. Alfonso nos dice, abrazo fraterno de paz y bien desde Medellín, Colombia. Alfonso ha sido leal, todos los días se ha conectado. Saludos desde Uruapan, las hermanas capuchinas también de Uruapan, presentes siempre con su oración, pero sobre todo ahorita animándonos. Dubia, saludo de paz y bien para todos los hermanos conectados en la novena de San Francisco de Túquerres, Nariño. Fray Dubia, creo que es. Ok. Pues, Javier, ¿cuál es la tarea que tenemos? Las dos tareas. La primera, ¿cuál es? Yo creo que ya todos la conocen. Yo creo que aunque no. He estado pendiente de las cuentas y de verdad que se conecta más gente por acá, pero no nos están siguiendo. Así que vayan a nuestras plataformas de Facebook e Instagram y conéctense, porque ya estamos próximos a el gran contenido que vamos a preparar para todo esto que viene ahora. Conéctense y a seguir compartiendo para que esta novena en los pocos días que le quedan siga llegando a más personas, a más hermanos y hermanas y seguir creciendo en este amor a la espiritualidad franciscana. Bueno, quiero darle un saludo a Arelis de la OFS aquí de Caracas. Saludos Areli, paz y bien. Hasta Paraguay, saludos Gladys. Rosalía nos dice paz y bien, hermanos, paz y bien. Paz y bien, saludos a todos desde Toluca, saludos hasta Toluca, que en Toluca hay una OFS y están las hermanas capuchinas, entonces saludos al bello Toluca. Leticia nos dice saludos hermanos todos, hermanas capuchinas de San Francisco, Tepojaco, México. ¡Viva México! Sí, no dije la otra palabra, que conste. ¡Viva México! Está ahí. ¡Viva México! Exactamente. Javier, ¿ya está listo para lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Escuchar? Creo que estás contento. Parece que te suena conocido el día de hoy el ponente. Muy conocido. Hemos compartido, hemos caminado. Él va un poco más adelante que yo en muchos aspectos, pero es un hermano con un gran servicio, con una gran responsabilidad, que creo que tú también ya lo conoces. Pero sin más, que sea bienvenido y que él nos hable y que él se presente. Bienvenido, hermano. Paz y bien, buenas noches, gracias. Bien, Cristian, bienvenido a esta 9F, novena franciscana. Gracias por compartir con nosotros. La gente que ya no te conoce quiere saber de ti, pues entonces, a ver, háblanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya dijeron que soy, ¿no?, de México, de la custodia de México y Texas. Recuerden que en México tenemos 2 custodias. Yo soy de la custodia de México y Texas, que es la parte sur de México, y un estado de Estados Unidos, que es Texas. Entonces yo pertenezco a esa custodia. Soy capuchino desde, bueno, entré en el 2004 cuando tenía 18 años, apenas terminada la prepa, entonces ya tengo un ratito. También ya tengo, además de ser hermano capuchino desde ese tiempo, tengo ordenado sacerdote casi poquito más de 8 años. Entonces, ¿qué servicio tienes ahorita, Cristian? Y ahora estoy prestando el servicio en la formación. Estoy de formador de los postulantes. Ya había estuve 3 años aquí en el postulantado, en La Piedad, Michoacán, y luego estuve de maestro de novicios, otros 3 años, y para que hiciera bien lo que no había hecho bien, me devolvieron al postulantado otros 3 años. Vuelves otros 3 años. Estoy aquí ahora, segunda vuelta, 3er año. Pues creo estamos contentos de tenerte aquí, Cristian, con nosotros. De verdad que es una dicha que seas partícipe de esta gran novena franciscana y bueno, ya el espacio es tuyo. Mira, no vas a conseguir
animadores más alegres que Sergio y que yo. Así que con esta misma alegría te damos la bienvenida. Claro, gracias, Adelante, ¿no? Cristian. Muy contento, gracias. Muy bien, hermanos y hermanas, pues gracias. Estoy muy contento de compartir con ustedes. Voy a tratar de ser breve, también de ser sencillo y conciso con lo que quiero compartir con ustedes. No voy a ser o no renunciaré a ser tan técnico porque luego hablar de palabras, ¿no? O de cosas tan técnicas, pues como que uno lo hacen que se pierda, dado que estos días son más un compartir fraterno en el que trataré pues eso, ¿no? De compartir fraternamente el tema que me han pedido los hermanos para este día de la novena franciscana. Ya les platicaba que yo estoy o me dedico a la formación desde que terminé mi formación inicial. Los hermanos me encaminaron al trabajo de la formación, ¿verdad? Ya no era yo formándome, sino yo que me había formado, ahora formando. Entonces, este es el 9 años que tengo trabajando en la formación y también ahora estoy trabajando, bueno, más que trabajando no es la palabra más franciscana, ya veremos más adelante, estoy sirviendo ahora como coordinador de la Escola Fratum. Es un proyecto que, así como ¿no? La CCH está haciendo esta novena, la CCH ha querido tener un espacio en el que los hermanos que trabajamos o que llevamos a cabo el servicio de la formación, también tengamos un espacio para formarnos nosotros, para que de una manera, pues eso, ¿no? Más cercana, más profesional y también más fraterna, podamos ayudar a los hermanos que nos van o nos han encomendado los hermanos que animan la custodia. Entonces, bueno, pues sin más, ¿no? Sin más presentación, agradecer también a todas las hermanas capuchinas que están conectadas, que siempre nos acompañan. Es un gran gusto que puedan estar aquí con nosotros. También a todas las OFS repartidas por todos los lugares de donde nos escriben y también a todos los hermanos que con algunos nos conocemos, con otros nos conocemos virtualmente y con otros no tenemos aún el gusto. Pero bueno, con mucho gusto de compartir con ustedes. Lo que me han pedido los hermanos que hable con ustedes o que les comparta es justamente, aquí tenemos el título en pantalla, ¿verdad? La fraternidad según la regla. Que quede claro que es según la regla, porque entre los muchos escritos de San Francisco, pues se habla de la fraternidad, incluso, ¿verdad? En las biografías que hablan, lo que se llaman las biografías primitivas o las primeras biografías, se habla también mucho de la fraternidad, pero vamos a ceñirnos a lo que nos pidieron los hermanos, que es justamente hablar de la fraternidad según la regla. ¿Sale? Entonces vamos a tener de alguna manera el siguiente programa. Trataremos de hacer primero 2 aclaraciones. Después de 2 aclaraciones nos metemos de lleno en la regla. Iremos al capítulo 6. Leeremos qué es eso que dice el capítulo 6 o qué es lo que Francisco comparte en ese capítulo 6. Sacaremos o trataremos más bien de extraer los elementos que nos hacen justamente comprender la fraternidad franciscana y finalmente nos dedicaremos a tratar de hacer una actualización justamente de eso que habla Francisco en la regla, ¿verdad? Porque pues no se trata solo de recordar, porque ahora que estamos haciendo memoria de los 800 años de la aprobación de la regla, no se trata solo de recordar qué se dijo hace 800 años, sino cómo eso que se dijo hace 800 años puede seguir siendo vigente hoy si hacemos no esa lectura, pues eso, primero escuchando lo que se nos dice y tratando de actualizar. Bueno, pues sin más, vamos de lleno a esto que es la fraternidad. Vamos a las 2 aclaraciones, ¿sí? Estas 2 aclaraciones, la primera aclaración sería el concepto de la palabra fraternidad. ¿Sí? Y me parece que es muy importante que aclaremos ese concepto porque como nos señala aquí esta plantilla de PowerPoint, no, es un concepto sumamente amplio, ¿sí? Como que hay que saber
cuando hablamos de fraternidad, de qué es de lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan, ¿no? en esta plantilla, señalamos aquí o enlistamos algunas de las acepciones que tiene o en lo que pensaríamos cuando hablamos de la palabra fraternidad. Y la primera, ¿no? Es que cuando hablamos de fraternidad nos podemos referir a relaciones interpersonales de dos personas. Es decir, cuando hay dos personas y se relacionan entre ellas, eso podría ser ya fraternidad. O, por otro lado, según esta lista, también tenemos, ¿no?, que la fraternidad puede ser un conjunto de personas que siguen una determinada forma de vida, ¿verdad? Un grupo de personas, ¿no?, que se han juntado para vivir de una manera como muy concreta. Otra de las acepciones, ¿no?, que tiene este concepto es la relación con otro grupo de personas, ¿verdad? Como grupos relacionándonos con otros grupos. O también, ¿no?, la relación con toda la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Ya no es entre grupos, sino a nivel ya como iglesia, lo que llamaríamos, o se ha llamado muchas de las veces, fraternidad eclesial. O también, fíjense, ¿no?, en esta lista que tenemos aquí, que también otra de las comprensiones de la fraternidad franciscana, de la fraternidad en general, o del concepto fraternidad, podríamos entenderlo también la relación con todos los seres humanos, ¿no? Ya no solo con la iglesia, ¿no?, que podemos decir católica o alguna otra confesión, sino que con toda la humanidad, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, personas de aquí y de allá, lo que tantas veces también se ha llamado, ¿verdad? Antes hablamos de fraternidad eclesial, ahora hablamos en esta acepción ¿no?, en esta comprensión del concepto de fraternidad, hablamos de la fraternidad universal. Y finalmente, ¿no?, otra de las acepciones que hablamos o que nos pueden hacer entender esta fraternidad o que tiene este concepto de fraternidad es la relación con toda la creación, ¿verdad? Lo que ahora con todas estas broncas que tenemos respecto del calentamiento global y todas las dificultades que estamos teniendo con, ¿no?, todo este abuso humano sobre nuestra madre tierra, ¿verdad?, sobre este regalo, esta creación que Dios nos ha regalado, pues ahora, ¿no?, lo que llamamos fraternidad cósmica, ¿no?, esa relación de los hombres, ¿no?, o de los seres humanos con todas las criaturas. Así pues, ¿no?, fíjense que este concepto tiene todas esas acepciones, por eso decimos o señalamos que es un concepto amplio. Sin embargo, no el que nosotros tomaremos de todos estos, también como para que nos ubiquemos en lo que yo les quiero compartir, es justamente el segundo, conjunto de personas que siguen una determinada forma de vida. De alguna manera, no piensen que esta es la palabra que San Francisco emplea para designar a la orden, ¿sí?, o para designar a este grupo de hermanos que profesan la misma regla de la que hablaremos, regla de la que extraeremos el concepto de fraternidad, y estos hermanos que siguen esta misma regla y que con el seguimiento de esta misma regla luego persiguen un mismo ideal. Entonces por eso me parecía importante que aclaráramos pues este concepto que es amplio de la fraternidad y que nos concentráramos en esta segunda acepción. Les repito, el conjunto de personas que siguen una determinada forma de vida. Estaríamos hablando pues de la fraternidad franciscana. La segunda aclaración, que es esta diapositiva que tenemos aquí enfrente, es justamente la importancia justamente de esta ya no solo concepto, ¿no?, el concepto fraternidad, sino de esta realidad que es la fraternidad. A mí me parece que sí, como que es importante que veamos la importancia que va a tener en la vida de Francisco esta realidad, ¿verdad? Por eso me gustaría, y aquí lo pongo gráficamente, que nosotros pudiéramos si nosotros pudiéramos sintetizar la vida de Francisco apenas, ¿no?, en algunas, por así decirlo, etapas o momentos, ¿no?, o que nosotros pudiéramos hacer cortes en la vida de San Francisco y pudiéramos, ¿verdad?,
visualizar de alguna manera lo que significó su vida, pudiéramos señalar estos momentos, ¿verdad? El primero, su conversión; el segundo, la misión que tiene Francisco; el tercero, la crisis, ¿no? que vive Francisco; y el cuarto, la pasión que está acompañada, ¿no? Que culmina y que finaliza justamente con la muerte, ¿verdad? Bueno, en esta comprensión de estos momentos importantes de la vida de Francisco, estaría también el nacimiento, ¿verdad? Pero para nuestro tema y para lo que queremos hablar, estoy hablando de previo a la conversión. Para lo que queremos hablar, nos interesa solamente tomar desde la conversión, ¿no? Pasando por la misión, adelantados, ¿no? Tratando de ver qué es lo que pasa en la crisis y finalmente mirar la pasión, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Pues porque desde estos momentos la fraternidad va a aparecer para Francisco como algo sumamente importante. Veamos pues el primero, al que le llamamos, ¿no? Este primer apartado al que le llamamos conversión, donde señalamos ahí con un título, ¿verdad? Apertura a los demás. Y es que Francisco, previo a su conversión, si había algo que a él le llamara mucho la atención, si había algo que a él como que más bien, no que le llamara la atención, más bien si había algo en lo que él estuviera concentrado, es justamente en sí mismo, ¿verdad? Voy a repetir cosas que los hermanos ya han dicho, pero que es necesario que ahora recojamos, ¿verdad? Para justamente unir en esto que queremos decir. Entonces, Francisco, cuando después de haber vuelto, nos decía Tomás, ¿verdad? De Spoleto, donde escuchan aquel sueño, a quien quiere servir al siervo o al Señor, vuelve a Asís y ahí justamente se empieza a gestar en su corazón, ¿verdad? Esa conversión donde Dios le empieza a tocar y Francisco empieza como a salir de sí mismo. ¿De qué manera? De una manera muy gráfica, ¿no? Comienza a salir de las murallas de la ciudad, ¿verdad? Empieza como a hacer contactos con todas las gentes que hay alrededor de las murallas. Ese sueño de caballero, ¿verdad? Ese sueño y ese título de nobleza que empieza a buscar él, empieza Francisco como a despertar la necesidad de estar en contacto, ¿no? De salir de sí mismo, ¿no? De empezar a construir no solamente su sueño, sino el sueño que Dios ahora le propone, pero no solo para sí, sino para los demás. Entonces, por eso me parece a mí importante que aquí se empieza a asomar, ¿verdad? La necesidad de Francisco, por eso le llamo aquí la apertura a los otros, la necesidad de Francisco de estas relaciones que son relaciones ya no solamente, ¿verdad?, entre él y Dios, ¿verdad? O entre él y sus sueños, sino una relación que va a empezar como a desplegarle, ¿verdad? A expandirle. Y por eso le veremos haciendo coqueteos con las personas de fuera de las murallas, por eso le veremos también cuando va a Roma y se intercambia las ropas con el mendigo, pero al final no vuelve, hasta que finalmente, ¿verdad? Después de esos coqueteos decida frente al obispo de desposeerse de todo e irse a vivir justamente entre los más pobres, ¿no? Entonces sus relaciones, si ustedes se fijan, se empiezan, ¿verdad?, como a expandir. Después, ¿no?, de la conversión, vamos rápido para no detenerme tanto y que podamos avanzar. Después de la conversión aparecería, ¿verdad?, este momento de la misión. Una vez que Francisco se instala entre los más necesitados, ¿verdad?, entre todos esos leprosos, pobres, enfermos, ¿no?, toda esa gente que hay alrededor de las murallas y a donde él se va de alguna manera a instalar y a vivir, vamos a ver que empieza a aparecer, o se empieza a preguntar Francisco, ¿verdad?, que Dios le tiene una misión, se da cuenta de ello. La pregunta es cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a llevar a cabo esa misión? Y la manera en que se da cuenta en cómo va a llevar a cabo esa misión es justamente, ¿verdad?, cuando empiezan a llegar una serie de hermanos. Primero, dos hermanos, su gran amigo, ¿no?, Bernardo de Quintavalle, y luego su amigo de juergas, que luego quedará muy atraído por su forma de vida, aunque luego primero no, incomprendido, pero luego muy identificado con lo que Francisco empieza a ver. Y luego también se une a él un sacerdote, ¿verdad?, Pedro Catani, que empieza, ¿no?, también este sacerdote que empieza también a quedar atraído por la vida de Francisco. Francisco luego dirá en el testamento, ¿verdad?, el Señor me dio hermanos.
Por lo tanto, no es que Francisco busque la fraternidad, sino que Dios mismo le pide que esa misión que le está pidiendo, vivir el Evangelio, él escucha el Evangelio, la manera en cómo lo va a vivir va a ser en fraternidad, a través primero de estos dos hermanos y luego se vendrán uniendo otros tantos, ¿no? En muy poco tiempo Francisco tendrá una lista, ¿no? De bastantes hermanos. Muchos jóvenes van a quedar atraídos por la figura, por la misión y por la tarea de Francisco. A eso le llamamos, ¿verdad? La misión. Y ahí vemos a Francisco, ¿verdad? Ahora sí, no es él que quiere crear la fraternidad, es Dios que le va pidiendo justamente la fraternidad. Pero luego se va a enfrentar a un montón de dificultades. Por eso pasamos este tercer momento, ¿no? En perspectiva de la vida de San Francisco, que le llamamos crisis, ¿verdad? Cuando la fraternidad o cuando la orden, ¿verdad? Fraternidad y orden, estamos hablando de que es lo mismo. Cuando empieza a crecer, pues empiezan a aparecer un montón de necesidades, ¿verdad? Y el grupo de los hermanos comienza pues a pugnar con Francisco porque se dan cuenta, comienza, ¿verdad? A darse cuenta pues que hacen falta cosas que tienen que ver, ¿no? O buscar o vivir, ¿verdad? Como de otra manera. Y entonces van a increpar, ¿no? Una y otra vez a Francisco y van a luchar de alguna manera, ¿verdad? Con él, se van a oponer incluso a la manera en que Francisco ve su misión, ¿verdad? Aquello que Dios le va revelando y le pide que haga para sus hermanos, ¿verdad? Entonces Francisco va a enfrentar de alguna manera esta oposición con un gesto muy bonito que es justamente yendo al sultán y haciéndoles a los hermanos gráficamente, presentándoles a los hermanos gráficamente que es posible la fraternidad, ¿verdad? Que es posible aceptar al otro, que es posible vivir con el otro, que es posible, y justamente no solo con el otro cualquiera, sino con el otro diferente, ¿verdad? Porque el sultán ni católico es, ¿no? Es musulmán, porque además están en la pugna de la cruzada, y en esta pugna de la cruzada como Francisco, ¿verdad? En lugar de esa división, con este gesto que se parece al que está viviendo la fraternidad, ¿verdad? O la orden ad intra, ¿no? Y ad extra en relación a la iglesia, Francisco va a hacer este gesto carismático, ¿verdad? Que va a hablar de la fraternidad y de la importancia que tiene la fraternidad para justamente vivir el Evangelio. Y finalmente, para no retrasarnos, en el momento, ¿no? O en esta etapa, en este corte de la vida de Francisco, en este gran momento de la vida de Francisco, titulado La Pasión, ¿no? Apuntamos aquí este subtítulo, ¿verdad? Que dice conclusión para él y sus hermanos. Esos dos grandes gestos de los cuales haremos memoria los años siguientes, en estos 800 años. El primero, ¿verdad? La Navidad en Grecio. Nuevamente, ¿verdad? Les hablará Francisco, como veremos enseguida, de la importancia de dónde van a tener que tener su base la fraternidad, y justamente será, ¿verdad?, en la pobreza, o en otra palabra de la que hablaremos más adelante. Eso, ¿no? Este gesto también carismático de Grecio, y otro gesto que sella totalmente la experiencia de Francisco y que también aúna a los hermanos, que es justamente la estigmatización, ¿verdad? Dios sella en Francisco la autenticidad, ¿no?, de ese camino que un día escuchó y que Dios ha querido sellar justamente con las llagas, ¿verdad? Estos dos gestos que devuelven a la fraternidad la autenticidad, ¿verdad?, de este camino, de esta misión, de esta tarea que Dios encarga a Francisco, pero no le encarga solo, sino que se le encarga con sus hermanos. Por eso me parece importante, ¿verdad? No solo clarificar el concepto de fraternidad, que insistimos, ¿verdad?, que es el grupo de hermanos que profesan la misma regla y que persiguen el mismo ideal, sino que veamos la importancia, ¿verdad?, de la fraternidad en la vida de Francisco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, como nuestro tema, ¿verdad?, es... o nos han pedido la fraternidad según la regla, yo quise como centrarme, ¿verdad?, en aquello que es fundamental, y justo es en este capítulo 6 que, por así decirlo, estamos como a mitad de camino. Ustedes saben que la regla tiene 12 capítulos, este es el capítulo 6, estamos a la mitad de eso que escribe Francisco, y ya se nos ha dicho, ¿verdad?, que el texto de Francisco
pues es una exhortación, ¿verdad? Es una invitación, es decirnos a los hermanos que ¿no? que nos hemos comprometido a vivirla porque nos hemos sentido llamados a esta forma de vida, ¿no? No es solamente el cumplimiento pero a pesar, ¿verdad?, de que es un texto legislativo, en este capítulo especialmente, no junto con el 10, pero solo nos detendremos en aquí, ¿verdad? Vamos a alcanzar a ver qué es en qué está pensando Francisco cuando habla de un hermano, ¿verdad? De un hermano menor, ¿verdad? Cómo un hermano menor tendría que vivir, ¿no? Y cómo justamente eso que es hermano y los otros hermanos menores que viven, ¿no? Juntos tendrían que vivir y cómo ahí se crearía la fraternidad. Bueno, quiero leer de manera corrida, ¿verdad?, este texto que es el capítulo 6. Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Y no deben avergonzarse porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza, que a vosotros, carísimos hermanos míos, os ha constituido herederos y reyes del reino de los cielos. Os ha hecho pobres de cosas, os ha sublimado en virtudes. Esta sea vuestra porción, que conduce a la tierra de los vivientes, adhiriéndonos totalmente a ella, amadísimos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa jamás queráis, tener debajo del cielo y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos. Muéstrense familiares mutuamente entre sí y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Y si alguno de ellos cayera en enfermedad, los otros hermanos le deben servir como querrían ser ellos servidos. Entonces leí esto muy rápido, pero lo quise leer porque me parece que no es como el marco, ¿verdad?, que a nosotros, o desde el que nosotros queremos hablar de la fraternidad específicamente en la regla. Entonces vamos a extraer de este texto algunos elementos que a mí me parece que son como muy importantes, ¿verdad? Ya vimos el texto. Bueno, vamos a ver ahora, o a tratar de parafrasear, ¿verdad?, a tratar de hacer hablar a ese texto con algunos elementos que puedan iluminar en qué está pensando Francisco cuando piensa, ¿verdad?, en la fraternidad o en lo que tendría que ser, ¿verdad?, o en lo que es o lo que significa ser hermano, ¿verdad?, menor. Bueno, pues parece que hay dos conceptos, ¿no?, que son importantes y que se subrayan como muy en este capítulo de la regla que hemos leído. Y el primer concepto que a mí me parece que es como muy importante es un concepto como doble, ¿verdad? Pobreza y minoridad, que están de alguna manera como, ¿no?, como muy de la mano. No se puede entender uno sin entender el otro, ¿verdad? Cuando se habla de uno parece que se hace referencia al otro, aunque no metodológicamente en algún momento se pueda separar, pero a mí me parece que sería importante que los pudiéramos ver unidos, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa ser hermano menor? Bueno, el tema de la desapropiación. En lugar de pobreza, ¿no?, Francisco en la regla habla de desapropiación, ¿verdad? Muy pocas veces Francisco utiliza el concepto pobreza. Le parece más rico, ¿no? Y me parece que no lo hace ingenuamente, sino que lo hace con toda la intención, porque al parecer este concepto de desapropiación se le hace como más rico a Francisco, ¿verdad? En el sentido, como apuntamos ahí en la diapositiva, de que la desapropiación no solo es, ¿verdad?, como la pobreza, que inmediatamente la vinculamos a los bienes materiales. Por eso la desapropiación, o el concepto de desapropiación, es más rico, porque aquí Francisco, cuando habla de desapropiación, se refiere, ¿verdad?, no solo a bienes materiales, sino que también se refiere, Francisco, a renunciar a poseer cualquier cosa, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos y hermanas que nos ven y que están compartiendo, ¿no?, este momento con nosotros, que podemos ser, ¿no?, perfectamente pobres, ¿verdad? Es decir, sin tener muchas cosas, ¿verdad?
o miserablemente, podríamos decirlo incluso pobres, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿verdad? Los seres humanos y el corazón humano ahí entrampado estaría de alguna manera deseoso, ¿verdad? De un poder que puede manipular a los demás. Ya les digo, podemos ser perfectamente o miserables en cosas. No así, ¿verdad? En deseos internos que nos muevan al poder y sobre todo, incluso, ¿verdad? Que ese poder nos mueva también pues a manipular o a poder estar encima de los demás, incluso siendo no muy pobres, no sentirnos, ¿no? Que nuestro ego se crezca y sentirnos más que otros, ¿verdad? Entonces, Francisco, vamos a ver que va a poner como pilares de la fraternidad. Un hermano menor se tiene que definir justamente por la desapropiación, ¿verdad? Pero esta desapropiación sigue diciendo en la regla que no tiene que ser ahí nada más, ¿verdad? Sino que, como señalamos también aquí, tiene que ser en la itinerancia. Es decir, Francisco va a insistir en este capítulo 6 en que los hermanos, además de ser pobres menores, ¿verdad? O renunciando, ¿verdad? A vivir sin propio, a no apropiarse de nada, les pedirá, ¿verdad? Que vivan en actitud también o de manera itinerante, ¿verdad? Porque recuerden que para Francisco el hermano menor siempre está en camino, ¿verdad? En camino, pues suena o se siente, ¿verdad? En camino a la conversión, tomando aquellas palabras, ¿verdad? De la carta de San Pedro, como peregrinos y forasteros, ¿verdad? El hermano menor ha de ser, sí, desapropiado, pero recordando, ¿verdad? Que también el hermano menor ha de ser, ¿no? Alguien que vive itinerante, ¿verdad? Como alguien que está en constante camino. Bueno, además, ¿no? Francisco une esta desapropiación, ¿no? Con esta itinerancia, la une también al tema de la limosna. Se nos señala en este capítulo 6, ¿verdad? Que la limosna no como para conseguir, ¿verdad? Lo que hace falta, ni para conseguir bienhechores, ni la limosna como una actividad, ¿no? Sino la limosna como actitud de vida, ¿verdad? Casi recordándonos, como enunciamos aquí en la diapositiva, casi enunciando, no, o más bien invitándonos, ¿verdad? A señalar que esta limosna, ¿no? Nos tendría que hacer como Jesús y también como María, nos dice la misma regla, ¿verdad? Se trata pues de una actitud de vida porque Dios mismo, ¿verdad? Se hizo pobre en Jesús. Jesús nace pobre, ¿no? En un pesebre, y Jesús muere pobre en una cruz como un malhechor. Por eso, para Francisco, ¿verdad? El hermano menor, ¿no? O la fraternidad, veremos que solamente se puede construir con la desapropiación, solamente se puede construir en la itinerancia, y aún en la itinerancia, estando lejos o estando cerca, veremos que el hermano sigue siendo, ¿verdad? Fraterno, y a pesar de estar lejos, no se pierda, ¿verdad? De este valor tan importante, o de esta manera de vivir el Evangelio, que es en fraternidad, y junto con la limosna, que de alguna manera manifiesta, ¿verdad?, la carencia y la vulnerabilidad de cada uno de los hermanos y del conjunto, ¿verdad?, entendiendo a este grupo como la fraternidad. Bueno, justamente, ¿verdad?, estos dos valores de la pobreza y de la minoridad que quedan desglosados en la regla con estos 3 puntos de los que hemos hablado: la desapropiación, la itinerancia y también la limosna. Entonces sí, ¿no? Al tener en mente estos 3 elementos que Francisco pide al hermano menor, entonces sí, de ahí, ¿verdad?, se desprende la fraternidad. ¿Por qué? Porque quienes viven, ¿verdad?, unidos, ese grupo de hermanos que movidos por una regla que es esta, de la que estamos hablando, buscando un mismo ideal, entonces sí, ¿no?, teniendo en cuenta y tratando de incrustar y de vivir, ¿no?, de adoptar estos 3 elementos, entonces sí, de ahí,
puede brotar la fraternidad. Porque la fraternidad, si no tiene estos elementos, desgraciadamente, ¿verdad? Pues nos convertimos en un grupo, ¿no?, de personas sin más, ¿no? Son relaciones interpersonales sin un ingrediente, ¿verdad?, que exija al hermano que se convierta en algo que es, ¿no?, una opción, o a través de lo cual se puede testificar, ¿verdad?, el sueño que Dios tiene para el mundo, justamente a través de la vivencia del Evangelio, de esta manera en fraternidad. Por eso señalamos esta segunda columna, ¿verdad?, donde con letras cafés negritas, ¿no?, dice fraternidad. Justamente este hermano, ¿verdad?, que es desapropiado, itinerante y que pide limosna, o estos hermanos que viven o que tienen esta forma de vida, les vemos vulnerables, ¿verdad? Y de esta vulnerabilidad, ¿no?, comienza a aparecer la familiaridad, de la cual luego se creará justamente esta fraternidad. Porque, ¿no?, en la vulnerabilidad o en la fraternidad, primero diremos que no se pone uno sobre otro, ¿no?, sino que todos son iguales, al punto que viven estas tres actitudes estas tres actitudes que Francisco en la regla ha enumerado anteriormente, ¿verdad? Incluso, ¿no?, en otro de los escritos de Francisco, cuando habla del ministro, pensando que es quien coordina justamente al grupo o a la fraternidad, no le llama ni abad, no le llama ni superior, no le llama, ¿no?, ni obispo, no le llama más que ministro, ¿verdad? Como tratando de superar que esta nueva familia, ¿verdad?, que Dios quiere que construya con sus hermanos, y que está subrayando Francisco en este capítulo 6, ¿verdad? Incluso a este coordinador, para que no se sienta por encima de los demás, ¿no? Francisco dice que ha de llamarse ministro, ¿verdad? Y la palabra ministro tiene como raíz, ¿no?, la palabra minus, que quiere decir menor, o que en palabras más actuales, ¿verdad?, o evangélicas, quiere decir servidor. Incluso, ¿verdad?, el que sea, no el ministro, no es el que tiene que servir a todos los demás hermanos, para que, no, esta tentación que hay, ¿verdad?, de por ser el ministro o el coordinador, pueda hacer sentir a este hermano por encima de los otros hermanos, ¿no? Este hermano incluso será el que dará ejemplo primero de servicio a los demás, ¿sale? Bueno, de esta vulnerabilidad, ¿verdad?, de unos y otros, veremos más adelante qué es lo que se desprende, ¿no? Por lo tanto, solo el que se desapropia, seguimos insistiendo, es hermano, ¿sí? Porque el que es hermano, ¿verdad?, renuncia a manipular a los demás, ¿no? Se aleja de tratar a los demás como objetos, ¿verdad? A mí me parece que esto puede ser, ya hablaremos más adelante, pero esto puede ser una riqueza para nuestros días, ¿verdad? Donde a las personas se nos manipula por las redes sociales, ¿no?, por la política, por a veces grupos incluso eclesiales, ¿verdad? No, esto Francisco lo quiere arrancar, ¿verdad?, de su fraternidad. Por eso, ¿no?, el que es desapropiado no manipula, ¿no?, y el que es desapropiado no mira ni ve a los hermanos, ni los toma, ni los trata como objetos, ¿sale? De ahí que el que es desapropiado pueda, pues, superar esta tentación, ¿verdad?, de la corrupción, es decir, de servirse, ¿verdad?, de su identidad de menor, ¿no?, de su identidad de fraterno, para hacer tales o cuales cosas, ¿verdad? O, ¿no?, también esta desapropiación, ¿verdad?, que nos hace vivir en la vulnerabilidad, hace superar, ¿verdad?, también esa tentación de ser favoritista, ¿no?, de a mí me cae mejor esto y yo mejor, ¿no?, con esto, y privilegio y, ¿no?, y primo a este o a otro, ¿no? Y también, ¿no?, nos ayudaría a superar este ser desapropiado, ¿verdad?, también del partidismo, ¿verdad?, dentro de la fraternidad, de alguna manera, como formar grupitos, que de alguna manera, ¿no?, ese formar grupitos sería un cáncer que destruiría la fraternidad, o el ser hermano menor, o el ser hermanos menores, todos juntos en fraternidad, ¿verdad? Sueño que Francisco no tiene,
¿Sale? A mí me parece que este sería, de alguna manera, si podemos parafrasear, ¿verdad? La regla, el contenido que Francisco nos ofrece. Entonces vamos a pasar a lo siguiente y vamos a seguir como ampliando esto que hemos dicho hasta este momento, ¿verdad? Como tratar de aterrizarlo para ya una vez señalando lo que dice el texto, como ir concluyendo, ¿verdad? A qué es a lo que está invitando Francisco o cuál es la visión concreta que Francisco está teniendo cuando habla, ¿no? de la fraternidad, ¿verdad? Cómo tendría que ser un hermano menor. Bueno, por tanto, ¿no? Señalamos aquí que solo de la desapropiación y de la vulnerabilidad, ¿no? de las relaciones puede surgir la familiaridad o, diremos pues, la fraternidad. No estamos aquí hablando de la familiaridad pensando en la camaradería, ¿verdad? En ese ser, ¿no? Amigos o tener algo en común y por eso, ¿verdad? Estar cerca, no. Estamos aquí hablando de la familiaridad justamente que surge, como habíamos dicho anteriormente, de la desapropiación, ¿verdad? Y luego de ahí de la vulnerabilidad, ¿sale? Entonces, esta familiaridad, fíjense que, o esta desapropiación de la que surge esta familiaridad, justamente me parece a mí, ¿verdad? Que haría que los frailes nos necesitemos mutuamente, ¿verdad? Cuando el fraile no se desapropia, incluso, o cuando el hermano, ¿verdad? Se desapropia de sus ideas, de lo que tiene, o sea, se queda en la indigencia pura, ¿no? Termina siendo alguien vulnerable. A final de cuentas, ¿verdad? Esto a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual, ¿no? Nos descubrimos, ¿verdad? En esta actitud de pobreza, ¿verdad? De vulnerabilidad. Por eso, Francisco, lo que mencionaba antes, ¿verdad? Para poder comprender esta vulnerabilidad. ¿Verdad? Entonces, en esa vulnerabilidad no existencial, ¿verdad? Que cada uno de los integrantes de esta fraternidad tendríamos, no habría otra cosa más que descubrir la necesidad que tenemos unos de otros, ¿verdad? La necesidad que han de tener los hermanos unos de otros, ¿sí? Además, ¿verdad? No solo la necesidad, sino también la dependencia que tendríamos que tener unos de otros, pero no una dependencia otra vez que apropia, ¿verdad? O que hace depender, sino una dependencia que se traduce en ayuda. Ojalá que, ¿verdad? Como que alcancemos a captar esta oferta tan maravillosa y hermosa que tiene Francisco cuando habla de la fraternidad, al hablar, ¿verdad? De la desapropiación que conduce a la vulnerabilidad y que luego esta conduce a la familiaridad. Así pues, ya para casi terminando, la fraternidad se convierte en este espacio seguro, ¿verdad? Donde se sale de la posesión y de la manipulación y se pasa a un espacio donde uno se siente, ¿verdad? Ay, estas palabras que tanto nos falta a cada uno de nosotros y a la humanidad en general, ¿verdad? Espacios seguros donde nos sintamos acogidos, amados y sanados, ¿verdad? Nuestras experiencias tan fragmentadas del amor que tenemos, ¿verdad? Desde nuestras familias, desde los grupos a los que hemos pertenecido, ¿verdad? Como esta fraternidad, ¿verdad? Se puede convertir o se tendría que convertir si seguimos, ¿no? Estas orientaciones que Francisco nos da en este capítulo nos harían sentir en ese espacio, ¿verdad? Seguro donde nos sentimos acogidos, amados y sanados, ¿verdad? Entonces sí no seríamos extraños, no, sino todo lo contrario, seríamos una familia. La última diapositiva, ¿verdad? Y Francisco sella, ¿verdad? Esta experiencia señalando o quiere sellar, ¿verdad? Esto que quiere decir a los hermanos, esta experiencia fraterna, diciendo que solo de la preocupación y del cuidado de los hermanos, especialmente de los más vulnerables, ¿no? En su regla dice, ¿verdad? Y si alguno cayera enfermo, ¿no? Los otros hermanos le deben servir como querrían ellos ser servidos, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿verdad? De la preocupación y del cuidado de los hermanos, especialmente de los más vulnerables, ¿no? Darían el verdadero fin de la fraternidad, que si en la fraternidad no hay caridad, la fraternidad se destruye,
¿verdad? Si en la fraternidad se puede ser muy pobre, ¿verdad? Pero si no se desapropia uno con esto que Francisco nos ha dicho y uno no se hace sentir, ¿verdad? Y uno no siente esa vulnerabilidad, entonces luego, ¿no? La preocupación por el otro, es decir, la caridad, no aparece, ¿no? Francisco incluso, ¿no? Utiliza esta imagen de la madre, ¿verdad? De la madre pensando incluso, me imagino, en la Virgen, ¿no? Que no todos te pueden abandonar, pero si tú caes enfermo, yo estaré, ¿verdad? Al pie de tu cama, diremos pensando en la Virgen, ¿verdad? La Virgen que no abandona a Jesús, sino que como una madre está incluso, ¿verdad? Al pie no de la cama, pero sí al pie de la cruz donde Jesús está muriendo. Por eso, para Francisco, el sello de la fraternidad es, ¿no? El acompañamiento o la caridad con los hermanos que están padeciendo, diríamos aquí, ¿verdad? No la enfermedad, sino la vulnerabilidad absoluta, ¿verdad? Esos hermanos que le están pasando sumamente mal. Y finalmente tenemos una última diapositiva. Si la pasamos, pudiéramos, ¿verdad? De todo esto que hemos dicho, pues hablar alguna cosita, ¿verdad? Una actualización de esto que Francisco ha dicho, ¿verdad? ¿Qué significaría, no? ¿Qué tendría esta manera de concebir la fraternidad según la regla, específicamente según este capítulo 6, ¿verdad? Una fraternidad vivida de esta manera, ¿no? Sería una fraternidad donde, ¿no? La columna que tenemos en nuestra pantalla a la izquierda sería ese espacio seguro donde, ¿no? Se vive el perdón y el respeto, ¿verdad? Dos actitudes, dos ingredientes que surgen, ¿verdad? En este espacio seguro que a los hermanos alejarían, ¿no? De todo aquello que atente contra su unión, ¿verdad? De eso que hablábamos antes, de los grupismos, de las divisiones, ¿no? De esa tentación que tantas veces tiene el corazón humano. No solamente, ¿no? El perdón y el respeto que alejarían a los hermanos de todo aquello que atente contra la unión, sino también, ¿verdad? Brotaría de esa fraternidad el servicio y también la comunicación, ¿verdad? Hemos insistido en este tema del servicio, en el tema de la caridad, pero también en el de la comunicación. Ambos, tanto el servicio y la comunicación, si el perdón y el respeto alejan aquello que atenta contra la unión, el servicio y la comunicación, todo lo contrario, ¿verdad? Fomentan y promueven la comunicación. Me parece, ¿verdad?, que bellísima, ¿no? Esta oferta que Francisco tiene, ¿no? Cuando piensa en la orden, pero que pensando en la orden luego se puede extender, ¿verdad?, a cualquier grupo que quiera vivir el Evangelio y que lo viva, ¿no? No aisladamente, sino con esta nueva familia que está creando Dios a través de su Hijo Jesús, la de los discípulos, que Francisco interpreta muy bien, ¿no?, en su regla, en este capítulo 6, y que hoy pues se puede actualizar de esta manera. Ahora me parece que estos serían como los elementos que pudiéramos ofrecer, ¿no? Que nos ofrece, ¿verdad?, la comprensión de la fraternidad. No solo estos elementos, sino que, ¿no?, amplía, ¿verdad?, este concepto muchas veces que tenemos de la fraternidad, y que a mí me parece que podría ser, híjole, una oferta tremenda para un mundo tan dividido, tan fragmentado, ¿no?, tan lleno de odio, tan falto de amor, tan falto incluso. Vivir así a uno no le llevaría, o uno sería conducido a la alegría. Y qué falta nos hace todo esto en la sociedad y en los tiempos que vivimos ahora. Bueno, sería todo lo que tengo para compartir. Me gusta mucho eso de vivir una fraternidad universal, incluso, ¿no? Porque según los matices que me estás dando, si nosotros viviéramos todo lo que Francisco nos propone, en la preocupación por el otro, viviríamos lo que decías tú, una fraternidad más sana. Interesante. Sí, Javier, fíjate que pues eso, ¿no? Por eso amplío, ¿verdad?, el comentario. Lo estamos viendo en la regla, que parece que es solo para los hermanos, ¿verdad? Y por eso hice la, ¿no?, la clarificación del término, porque, ¿no?, pues se puede hablar desde muchas maneras. Podríamos ampliar, ¿verdad? Aunque habla esto solo para los frailes, lo podríamos ampliar a la fraternidad universal, ¿verdad? Una tarea, qué bonito que entre todos nos pudiéramos servir, qué bonito que entre todos nos pudiéramos ver como hermanos. Me parece que sería, ¿no?, una delicia. Cristian, pues ya están llegando las preguntas, entonces vamos con la primera de Manuel Arid. ¿Cómo ser fraterno, desapropiado, sin dejar que otros pasen por encima de mí y de mis principios?
Sí, claro. Bueno, Francisco va a decir, ¿verdad? Que todo lo que hagamos nunca atente contra nuestra dignidad, ¿verdad? Entonces, esta desapropiación tendría que ser, ¿verdad? Sí, a la luz primero del Evangelio, ¿verdad? Porque si pensamos solo en nosotros mismos, nunca haremos nada, ¿verdad? Este también me parece que es un principio que, que Francisco va a tener claro, no solo en este capítulo que hemos visto, sino en todos sus escritos y también, ¿no? El mismo evangelio en todo lo que ha compartido con sus hermanos. Entonces me parece que cuando pensemos en la desapropiación, pensemos, ¿no? En la vivencia de Jesús, pensemos en la vivencia de Francisco y desde ahí, ¿verdad? Empezar a hacer ciertos gestos, ¿no? Que puedan ayudarnos, ¿verdad? A desapropiarnos, ¿verdad? A ir haciendo ejercicios, pequeños ejercicios que nos hagan olvidarnos de nosotros mismos, insisto, sin dejar, ¿verdad? Que nos pisoteen, que pasen por encima de nosotros mismos, sin dejar de lado nuestra dignidad, pero que nos conduzcan incluso a una dignidad más grande, ¿verdad? Que embellezcan incluso más nuestra dignidad, porque a veces, ¿no? En nombre de nuestra dignidad, ¿verdad? O a favor incluso, ¿no? De nuestros principios, muchas de las veces renunciamos a no desapropiarnos de ellos y nos quedamos, ¿verdad? En lugar de enriquecernos, nos empobrecemos por no salir de nosotros mismos. Bien, nos llega otra pregunta. ¿Cómo vivir hoy la desapropiación en un mundo tan consumista y materialista? Híjole, pues ahí está el reto, ¿verdad? Pues hay que leer el Evangelio primero, ¿verdad? Para ver que Francisco tiene esa frase, ¿verdad? Tengo poco y lo que tengo lo uso poco, y eso poco que tengo lo uso poco, ¿verdad? Sí, o sea, el otro día estaba viendo un documental donde, por ejemplo, toda la ropa que se produce, ¿verdad? Si se dejaran de producir 3 años de ropa, las personas en todo el mundo se podrían vestir, ¿verdad? Con toda esa ropa producida sin necesidad de producir en 3 años. O vi, por ejemplo, el otro día, ¿verdad? Otro documental donde los kilos y kilos de comida que se tiran, ¿verdad? O el montón de dinero que se desperdicia, ¿no? En accesorios o en artículos de lujo que luego ¿no? Pues están cambiando constantemente, ¿verdad? O la falta, ¿verdad? De planificación en el uso responsable del dinero, ¿no? O en este mundo dividido, ¿verdad? Donde no solo desprendernos de cosas materiales, sino también a veces de ideas que no nos permitan, ¿verdad? Enriquecernos con los demás. Por ahí yo creo que habría que buscarle, ¿verdad? En lo que compramos, en el dinero cómo lo utilizamos, en cómo, ¿no? Lo que comemos, si lo aprovechamos. Yo iría por ahí, ¿verdad? En esa frase tan bonita que tiene San Francisco ¿no? O que se dice de San Francisco en sus biografías, que tenía poco y eso poco que tenía lo usaba poco. Vamos por tercera de Sor Paulina. Actualmente en la vida consagrada se habla de sororidad. En nuestra identidad carismática, ¿es correcto el término? Sí, claro, ¿verdad? Victoria Triviño, ¿no? Ha sido la que ha impulsado mucho, ¿no? Una Clarisa española ha sido la que ha impulsado, ¿verdad? Mucho este concepto. A mí me parece que con toda esta, ¿no? Con todos estos avances que ha habido en la iglesia y con todo este protagonismo que están teniendo las mujeres en nuestra iglesia, que a mí me parece maravilloso, ¿verdad? Creo que también cabe, ¿verdad? Podría equipararse de alguna manera al tema de fraternidad. Digo fraternidad cuando hablamos de la parte como más, ¿no? De los hombres, ¿verdad? O la parte más masculina. Sororidad se refiere también, ¿no? A la parte de fraternidad, pero en referencia a lo femenino. Creo que puede ser válido siempre y cuando volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eso no nos haga desunirnos, eso no nos haga en grupos, ¿verdad? Otra vez, las ores y los frates, ¿verdad? O sea, como que nos divida, porque justo lo que Francisco está buscando es la unidad en la fraternidad, ¿verdad? La comunión. Claro, yo creo que aquí encaja bien este término que empleabas de la familiaridad, ¿no? Sí. Somos una familia, sores, frailes, y es ese término al que Francisco nos invita, ¿no? Otra tercera pregunta, Javier. ¿Cómo vivir la fraternidad dentro de la iglesia en medio de tanto carisma y movimientos?
pues eso, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera también he tratado de insistir en eso al momento de hablar de la fraternidad. Qué importante es que no pensemos en aquello que nos hace diferentes, ¿verdad? Porque muchas de las veces, no, es lo que nos limita a justamente crear esta familiaridad, ¿verdad? Lo que nos separa, ¿verdad? Vengo de la familia tal, yo tengo las costumbres tales, yo me eduqué en tal lugar, mi visión del evangelio es de esta manera, yo le veo a Francisco de esta manera. Entonces, todas esas divisiones, yo creo que el punto de partida no es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Sino aquello que nos une. A mí me parece que nos hace falta incluso dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? No tanto señalar las diferencias, sino las igualdades, ¿verdad? Todos seguimos a Jesús, ¿no? En Carisma Frescano todos seguimos a Francisco, ¿no? Todos somos hermanos. Me parece que eso podría ser, ¿verdad? Una iglesia más fraterna, más familiar y por lo tanto un testimonio muy bonito para el mundo que no le interesa mucho a la familia. Cristian, pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros este tiempo. Sabemos que entre tus actividades te has dado una oportunidad para ser parte de esta novena. Pues gracias, muchísimas gracias, de verdad, y éxito en tu servicio, y estaremos orando por ti, por los hermanos que están ahí en el postulantado. Muchas gracias, paz y bien, y pues a la orden. Saludos a todos los hermanos que nos sintonizan y seguimos unidos en oración, ¿verdad? Todos hermanos. Gracias, Cristian. Javier, ¿cómo ves la fraternidad, la sororidad, la familiaridad? Un buen tema que no solamente nos toca a nosotros como hermanos, ¿no? Sino también a los que están allá detrás de la cámara y que dicen, pues yo no soy de la primera de las, pero somos una familia global, una familia común. Bien, y hoy vamos a tener una sorpresa bastante bonita porque yo creo que más de uno se va a quedar sorprendido con lo que viene ahorita. Yo creo que sí. Y hablando de eso, pues, sin más, no decimos nada, que entren nuestros invitados que están preparados. Paz y bien, hermanos y hermanas. Somos las hermanas clarisas capuchinas del monasterio de Nuestra Señora Reina de la Paz en Perote, Veracruz, México. Y es un gusto compartir con ustedes la novena de nuestro Padre San Francisco. Y aquí está la sorpresa que les teníamos preparados. Estuvieron los hermanos, estuvieron los jóvenes, pues también las hermanas se hacen presente, ¿no? Y hablando de... ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo a
la segunda orden presente, señores, y es que esta novena franciscana nos involucra a todos como familia. Sí, y las hermanas que han hecho siempre presencia, por eso un saludo especial a las hermanas del proyecto San Giovanni que nos han estado siguiendo, también al juniorado común de las hermanas capuchinas, Javier, que se encuentran aquí en la ciudad, en Cuautitlán Izcalli. Entonces todas las junioras están reunidas viéndonos ahorita, Javier. Bueno, y qué alegría, de verdad, Sergio, pero esto no termina aquí, ¿verdad? No, vamos por el siguiente. ¿Otro canto? Otro. ¿Cómo ves, Javier? ¿Qué te parece? Pues muy bien, espectacular. Las hermanas siempre con su carisma, con sus oraciones. Y es que de verdad que transmiten muchísimo más que la parte artística musical, ¿no? Sino también de que oran con cada canto. Y quiero aprovechar en este momento para enviarle un saludo a todas las hermanas Clarisa que se encuentran de Contreras, ¿sí? En Contreras que nos están viendo. Gracias, hermanas. Saludos especiales para ustedes. Sus oraciones sostienen nuestra vocación. Así que a seguir unidos en este hermoso carisma donde nos pone el Señor a nosotros.
Y creo que las hermanas nos quieren deleitar con otro canto, con el último canto para cerrar este programa. Entonces, sin más, vamos por el siguiente canto. Las hermanas acompañándonos con su oración, con su voz. ¡Hey, con el aplauso, Sergio! ¿Eh? ¡El aplauso! Ah, el aplauso yo lo hago así, así no. Ah, ok. Las hermanas que ya nos están adelantando con este canto para lo que celebraremos la noche del 3, el tránsito de nuestro hermano Francisco, ¿no? Rosas de sangre han florecido, que ya son unos días más para terminar esto y entrar en este misterio y seguir celebrando a nuestro hermano. Bien, y bueno, y empezaron las quejas, Sergio, por ese saludo que acabo de enviar. Así que aprovecho de saludar a las hermanas Clarisa de aquí, de Venezuela, las hermanas que están en Machique y las que están en Guanare. Saludos, hermanitas, las quiero mucho y ustedes saben que en mi corazón siempre están. Alfonso, saludos, Alfonso, dice qué noche tan maravillosa, paz y bien, saludos y bendiciones. Están también por allí los hermanos del noviciado común de la CCH de parte sur, así que desde Bolivia están conectados. Saludos a todos los hermanos y bueno, a seguir con esa gran labor que están desempeñando. Échenle ganas, hermanos, ahí en el noviciado, tanto a los formandos como a los hermanos que están ahí responsables de la formación, ¿verdad? Bien. Bueno, hermano Sergio, se terminó esta noche, se terminó el 7º día. Ya estamos por terminar, el contrato se va a acabar, ya nos van a despedir, pero no importa. A disfrutarnos estos 2 días que quedan, así que ustedes acompáñennos porque todavía quedan temas de formación, temas de espiritualidad, temas que nos van a ayudar en nuestro carisma franciscano para que celebremos con gozo este 4 de octubre. Así es, hermanos, pues sin más, buenas noches, que descansen, gracias por ser parte de esta novena franciscana y pues nos vamos con la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Los Amén. mire benignamente y les conceda salud y paz. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Mañana.